Bert Morisot. Fue una de las figuras más destacadas del movimiento impresionista durante la segunda mitad del siglo XIX. Criada en el seno de una familia de la alta burguesía, dio clases de pintura desde joven y pronto entró en contacto con Menat, al que conoció en el Louvre. Con solo 23 años expuso en el Salón de París. Los paisajes y las escenas de mujeres con niños, reflejando su entorno, fueron los grandes protagonistas de sus obras. Su hermana y su sobrino se convirtieron en sus modelos predilectos, en obras como La cuna y Mujer y niños sentados en el Prado. En 1874 se integró en la vanguardia impresionista gracias a una invitación de Degas. Se relacionó con todos los artistas importantes de su época, y expuso en Londres y Nueva York. Mary Cassatt. Sus pinturas de mujeres retratadas durante su vida cotidiana definieron la obra de Mary Cassatt. Nació en Pensilvania en 1844 y pasó gran parte de su vida en Francia, donde participó del movimiento impresionista. Estudió en la Academia de Bellas Artes de Filadelfia y decidió irse a París, la tierra de origen de su familia, para participar de las nuevas corrientes artísticas de las que recibía noticias. Fue ella también la encargada de llevar esta corriente artística a Estados Unidos. En 1886 desembarcó en Nueva Inglaterra con 300 cuadros de pintores como Menat, Monet, Degas o Sisley. Georgia O'Keeffe. Considerada una de las máximas representantes del arte norteamericano del siglo XX, se convirtió en la década de 1910 en una pionera de la abstracción. Desde pequeña mostró interés por la pintura, pero la enseñanza del arte figurativo le desmotivaba. Los rascacielos de Nueva York y los paisajes de Nuevo México inspirarían muchos de sus trabajos. Pasó gran parte de su carrera intentando rebatir que su arte reflejara su género y se negó a participar en exposiciones exclusivamente femeninas. Una obra suya se vendió en Sotheby's por 35,4 millones de euros, batiendo el récord para una obra de artista femenina. Tamara de Lempicka. Nació en Polonia y con 20 años se marchó a París. La figura humana fue su gran obsesión y fue considerada una de las mayores representantes del Art Deco. Fue conocida por retratar a grandes damas y hombres de la alta sociedad. Su obra se expuso en importantes salones y poco después ganó el primer premio de la Exposición Internacional de Burdeos. Con el estallido de la Segunda Guerra Mundial se mudó a Estados Unidos y disfrutó de una intensa vida social. Viajó por el mundo hasta establecerse en Texas con su hija. Finalmente vivió en México, donde falleció. Su trabajo es hoy más popular que nunca y entre los coleccionistas de sus piezas se encuentra, por ejemplo, Madonna. Alice Neal. Nació en Pensilvania y murió en Nueva York. Se formó en su ciudad natal y con 25 años se casó con el pintor cubano Carlos Enríquez, con quien se marchó a vivir a La Habana. Tras instalarse en Nueva York, comenzó a pintar a mujeres y niños de su entorno y colaboró con una publicación comunista realizando ilustraciones. A finales de los 60 su obra empezó a ganar repercusión y comenzó a ser considerada un icono feminista. Cuando murió, era una de las artistas norteamericanas más reconocidas y premiadas de su época. Maruja Mayo. Es una de las pintoras españolas más famosas de la historia. Con 20 años se trasladó a Madrid, donde se formó en la Real Academia de Bellas Artes de San Fernando. Allí coincidió con Salvador Dalí, que se encargó de presentarla en los círculos del surrealismo y de la generación del 27. En los años 30 viajó a París y a su vuelta en España, trabajó como profesora. Con el inicio de la Guerra Civil, se marchó a Argentina. En la década de los 60 volvió a España y falleció en 1995. En 1982 había recibido la Medalla de Oro al Mérito en las Bellas Artes. Frida Kahlo. La mexicana es una de las artistas más famosas del siglo XX. Su vida estuvo marcada por las enfermedades y el sufrimiento que padeció desde niña. Sus primeras obras captaban cómo veía su vida. Con 22 años se casó con el también pintor Diego Rivera, una relación llena de altibajos que marcó su vida.
Con él vivió en Estados Unidos y allí su pintura evolucionó. Ella siempre quiso sacudirse la etiqueta de surrealista diciendo que no pintaba sueños sino su propia vida. Margaret King. Conocida como la pintora de los ojos gigantes, su historia artística está indisolublemente unida a la de su marido. A principios de los años 60, Walter King era uno de los pintores más famosos de Estados Unidos gracias a sus retratos de mujeres, niños y animales de grandes y tristes ojos. Pero detrás de esos lienzos no estaba Walter, sino Margaret, que pintaba sin descanso en su estudio mientras su marido se llevaba el reconocimiento y la admiración. Y ella solo se enteró del embuste hasta que le acompañó a un club donde se vendían algunos de sus cuadros. Yayoi Kusame. La artista japonesa comenzó a pintar de niña y las alucinaciones que experimentaba marcarían su obra. A finales de la década de los 50 se mudó a Nueva York desde Japón para cumplir su deseo de ser artista. Sus pinturas anticipaban el movimiento minimalista, pero su obra viró hacia el estilo pop. No tardó en convertirse en una de las figuras más relevantes de la vanguardia neoyorquina, compartiendo protagonismo con Andy Warhol. Durante la década de los 70 regresó a Japón e ingresó por voluntad propia en un hospital psiquiátrico. Paula Rego. Considerada una de las grandes pintoras figurativas de la segunda mitad del siglo XX, la portuguesa Paula Rego se ha hecho un hueco entre las pintoras más destacadas de los dos últimos siglos. Nacida en Lisboa, emigró a Londres y se formó en la prestigiosa Slade School of Art. Conoció el éxito con sus primeras obras, calificadas como neodadaístas, en las décadas de los años 60 y 70. También forma parte de algunas de las colecciones más importantes del mundo.